En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que Él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta». Así lo hicieron. Y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al esposo y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Para ir 21 de noviembre, la iglesia va a celebrar la presentación de la Santísima Virgen María. Más propiamente, la iglesia de Oriente y Occidente va a celebrar le Jun Hachohib, que libre y voluntariamente y conscientemente, cuando Santísima Virgen María cheruk aslemal a Dios, cuyaruk aslemal cheri Dios voluntariamente, un ofrecimiento, un hachohib, un sujuhib, un entrega, cuando a la edad, cuando ya pues cuando alcanzar la discreción, es decir, que cogele uchomanik. Y María Santísima, pues en su concepción es inmaculada, en su nacimiento es la llena de gracia, del Espíritu Santo, pero le u papel, le u chak, pale junima la chakrech le colotajem, le colaboración, no es algo pasiva, es activa, es libre, es voluntaria, cuan entregarle vida al Señor. Igual que Choconch conogel como ejemplo, Cajach le casle más cheri Dios. Una entrega libre, una entrega voluntaria, una entrega consciente, una entrega desde el propio estado de vida, una entrega desde la propia vocación. Entonces, pues una entrega en pareja, ¿verdad? Cajmahri Dios, libre y voluntariamente. Una entrega en que Kibircheri Dios, Señor, o que can servir como matrimonio, ¿verdad? Kaschak utzkakano en la iglesia, pues con su blaque, ¿verdad? Como matrimonio, esposo, esposa, entregarse al Señor. Jóvenes, pues desde su vida de solteros, de jóvenes, entregarse al Señor. Y viudas y viudos, pues desde ese estado de vida, pues entregarse al Señor. Una edad como que especial para que Kajachkipcheri, Señor, no. Entrégate al Señor hoy. Chajachalak aslemal cheri Dios kamik. Chakajmahri Señor kamik.
Desde el momento en que adcata la palabra de Dios, desde el momento en que adcauló o necesidad en algún lugar, desde que cargó a algún hermano o hermana necesitado, chacajmari Señor, chaná servir a Dios. Con una narración muy bonita, Juan y Papa Francisco, que en paz descanse, cuando la haré han elegir Papa. Y entonces, en el momento en que el electo han elegir ya las votaciones, pues Shahlashik y ya han alcanzar el número en que ya que en la capilla Sixtina ya Ochipapa. Al lado estaba el cardenal Hume. Y entonces el cardenal Hume me abrazó y me dijo: no te olvides de los pobres. Y a raíz de ese consejo que cayache al electo papa, le van a elegir el nombre de Francisco. Francisco el pobre de Asís, entregado a Dios. No te olvides de los pobres. Y la Santísima Madre, que ese mismo ejemplo, cuando van a aceptar, o sea, el Papa, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, cuando que el electo, o sea, van a recibir un encargo de sucesor de San Pedro, van a recibir la vocación de parte de Dios, inmediatamente van a recibir el encargo de su hermano, el cardenal Hume: no te olvides de los pobres. Es lo mismo que con pasar en la vida de María Santísima. Desde el momento en que van a recibir paruchomanik pariranma y pari ubiendre inmaculado al Hijo de Dios, ese mismo momento que van a recibir un anuncio, un aviso, un mensaje: tu pariente Isabel, una anciana mayor de 80 años, por gracia, por misericordia, por milagro de Dios, Royem Sin Lahakal está en el 6º mes del embarazo. Y la Santísima Madre, Kuk Ambiri Utzigri Dios, en su mente, en su corazón y en su vientre inmaculado, y el evangelista se fue presurosa a las montañas de Judea. Kaek Aninakrich, a las montañas de Judea, y Kaek para servir a la anciana, la necesitada. Y el evangelio se quedó allá unos 3 meses, o sea, hasta el nacimiento de Juan Bautista. Y luego Katzalejik. Es bastante diferente porque a veces que en Anana visitar sin Yawab está bien, Haskacha y todavía Kabej Cochile Yawab, la Utzawach que te hace no en Austa porque ya Yawab, ¿verdad? Has Modric allá Rutziluach un Yawab, allá algo, es locos. O como has que vio un grupo acólitos, en una parroquia. Entonces, que acólitos, que es un grupo de unos 10 patojitos, ¿verdad? Padre, os también que can visitar Yaguabí. Adelante, ¿verdad? Niños inocentes, ingenuos, ¿verdad? Y entonces, cuando yo Pancho Rocho le llevaba a Yaguabí, au, que ya, la cola Yaguab, que ya coche. Y entonces shakalacha shelur siñaguabeco atacalab kitzikuj kichachi. Shelur siñaguapi después hasowachki bija kalaucha. Kankan oración awuk kichachi. Va, está bien, ya shekoj paja hasta shiaki café. Bueno. Leogna kapantaj leaogni magchik. Una visita rápida, ¿verdad? No, como el ejemplo de María, servir. Le llevaba rajawashi que chajo hashtag,
que han ordenar uparroch, que han reparar sin roch. Más si es una persona pobre, anciana, viuda, viudo. Rajabashik ciertos servicios. Yo Rajabashik que tamá de la Santísima Madre. ¿Cómo poder servir? De acuerdo a la necesidad de cada uno. Pero el servicio a veces algo penoso cuando las ONGs, personas de servicio social, bien que han preocupado que les están negritos en Copa África. Pero ¿por qué han preocupado de los negritos de África? Sí, porque es que bien, que pobres, que ricas. Pero ¿y tu suegrita? ¿Por qué me canta servir paja? ¿Ah? ¿Por qué preocuparse de los que están lejos cuando dentro de la propia casa a veces can descuidar el amor, el cariño, la abnegación, la servicialidad? Hoy suegros, hoy suegras, Nataja Chahue con palabra de la Escritura, ellos también son como padres para ti. La laré también etat enan chahueat, como Shatkolekuk le calcual, entonces ya Shatok miembro de esa familia. Tajincan cuidar o tajincan descuidar a tus suegros, a tus suegras, porque tus papás está claro que Nacat canta descuidar. Pero tus suegros, ¿cómo es el trato con ellos? ¿Tajincan servir con caridad cristiana? ¿O copanique esa cierta división, ese divorcio en el matrimonio? ¿Verdad? Claro que coliqui, porque se convierten en tus padres y Rajabashik el cuidado. Entonces, desde el momento en que van a ocurrir el contrato matrimonial, Rajabashik kichomah bien, bien, ¿verdad? Para que así no quiera cometer los errores de los mayores. Parte de la conversación es decir, cómo cuidamos a nuestros padres. Tiene que haber un convenio. En matrimonio, entonces con Kajib le Katat Kanan. Y le Kajib Katat Kanan, que papá, que mamá, Rajawashi, que han cuidar por igual, con el mismo amor, con el mismo cariño, con la misma entrega, con el mismo sacrificio, por igual, parejo. Porque eso es caridad cristiana. Hablar atat. ¿Cómo que hablar atat? Desde que shnak amoshok atat lentat. Desde que shnak amoshok anan lenunan. Entonces, por lo tanto, o es que que las palabras de la Escritura Santa ya no son dos, sino una sola carne. Y esa una sola carne es lo que te convierte en hijo, hija de esos suegros. Que un buen católico no los llamaría suegros, los llamaría papá, mamá. Porque ustedes como pareja son una sola carne. Servir, amar por igual. Es lamentable cuando dentro de la pareja es que le achajilón pues naquerrach talentat nunan. Se oye feo. ¿Cómo es que te gusta la hija y no te gustan los papás? Algo raro, ¿no? ¿No? Deberías quererlos como papás. Es obligación, es un deber de justicia, es un deber de caridad. Entonces es importante que quieran analizar esta situación, que han tratar la propia familia, cómo que han servir.
Es que hay opa 10 ONGs y bien, Kinskug ayuda para los pobres, pero si descuidas a tu propia casa, no tiene méritos, le ganó con otras personas cuando le pawoch descuidado. Le nabe, ya na cuidar lu pawoch. Tu círculo familiar, chilar hawashikan practicar la caridad. A ejemplo de la Madre Santísima, que shona servir a Santa Isabel, y en el servicio 3 meses, royerna shalash de Juan Bautista, y después, Katzalech Choroch. Y no son exactos los 3 meses, unos 3 meses, o sea que más que 3 meses. Shukahmah y Santa Isabel, Shrilich Naha Shuan Shalashik, y luego Katzalejik pa Nazaret. Una servidora. Lewinak kakikam le Dios palekik aslemal. Ese Dios que kakam palak aslemal, katu takchi igrech katkahmanik. Katu takchi al servicio. Tenemos el ejemplo de Madre Teresa de Calcuta. Sikishik para monja. Y en su vocación de monja, Shtakchi Shumari Dios al servicio a los más pobres entre los pobres. Pues sí, igual majun monja, majun religioso, pues entonces, ¿quién es mi prójimo? Que es un doctor de la ley. Y Jesús con contestar, pues el necesitado, la necesitada, que cocha nakaj, chilaca o ejercer la caridad. Y normalmente los más necesitados son los papás. Lek opa woch, lek ochi nakaj chawe, chilaca o ejercerle a servicio de caridad. Es el ejemplo de la Madre. La Madre Santísima kukam en su mente, en su corazón y en su vientre al Hijo de Dios. Y entonces ese Hijo de Dios que kukamó areka takchin rech a servir a su prima, a amar, a ejercer la caridad. La Madre Santísima pues amó el don más grande, ser la Madre de Dios. También acá han celebrar esta Eucaristía en la acción de gracias que aquí a la familia de Angelina, porque el Señor uno favorecer con unos carismas. Un carisma, un don, con suponer siempre una gran responsabilidad. Todo carisma, todo don, toda gracia de lo alto, con suponer una gran responsabilidad. Y por eso, pues es importante que van a apreciar lo que Dios uyampalekak aslemal. Porque no cabe duda, conocer o algo yamri Dios palekak aslemal. O carismas permanentes y o carismas temporales que el Espíritu cuidó por un tiempo. Los carismas, pues, son dones extraordinarios y que el Señor cuya chahue por un tiempo, normalmente es por un tiempo, más carismas permanentes, ¿verdad? ¿Por qué por un tiempo? Porque han responder a una necesidad de la iglesia en un momento determinado. Cuando esa necesidad ya solventar, pues entonces el Espíritu puede retirar el carisma y puede ser kuyachijun, ¿verdad? Entonces es importante, por eso la iglesia de que es importante bien que cuál es la función de un carisma en la vida de la iglesia. El Espíritu Santo grupos de regalos. El primer grupo son los dones del Espíritu Santo y la lequetam que son 7. Y conocerle bautizados y a ompaleki alma en gracia los 7 dones del Espíritu Santo. Inteligencia, sabiduría, consejo,
ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios. Arewa le uyam le Dios chque conogel. Y jaca chocón huehuawe dones del Espíritu Santo. Arela le cachacum para que asle más y le ayuda personal, o sea, la correspondencia al Espíritu, para que Juan santificar, Juan transformar en Cristo. Por eso los dones sirven para ser como Jesús. Rechje catelik casri Jesús, el Espíritu Santo, suyachawe 7 dones. Pero es que siempre con costar chuesi que na origin sit que junamataj rugri Jesús. Entonces nata gente kaya beca chacun el Espíritu Santo con sus dones palak hazle mal. ¿Y de qué manera que ya ve que el Espíritu Santo cachacun palak hazle mal con sus dones? Mediante la vida de oración. Rajawashik an orar. Rajawashik a vida sacramental. Rajawashik a confesión con cierta frecuencia. Rajawashikat epa misa y can comulgar en gracia de Dios. Y solo de esa manera que coge le dones del Espíritu para que coja inteligencia para comprender los designios de Dios, sabiduría para saborear a Dios, ciencia para conocer el misterio de Dios, fortaleza para buscar el reino de Dios, consejo para dirigirte correctamente por el camino de Dios, temor de Dios para amar profundamente a Dios y rechazar todo tipo de pecado, ¿no? Para eso son los dones del Espíritu, rescatoan impulsar la vida eterna. Por eso es para ser como Jesús. Los carismas son gracias extraordinarias para actuar como Jesús. Y los carismas parecer más a las herramientas para trabajar para la construcción. Entonces, por ejemplo, le albañiles, pues iki herramientas. Y jaca chocón wichke rechka ki an construcción, kaki woko ni maktak edificios. Cuando el Espíritu cuya carismas es que carajku wok la iglesia. O sea, los carismas son herramientas para edificar la iglesia. No es que en el Espíritu Santo haya un carisma para ser famoso. Pues fíjate que la fama no sirve para el reino de Dios. No es para ser famoso, es para edificar la iglesia. Por eso le que han recibir carismas, Rajawashika que han la siguiente pregunta. ¿En qué estoy edificando yo la iglesia? En la iglesia con este carisma que el Señor me ha dado. Porque es importante, eso es lo que cubre la Sagrada Escritura, es para construir, para edificar. Un carisma nunca es en beneficio personal. Un carisma siempre es en beneficio de la comunidad para construir la vida espiritual. Entonces es importante que lo janipa carisma colik ¿verdad? Y son carismas cambiantes, de tal manera que el apóstol San Pablo cuya en sus cartas 3 listas diferentes de carisma. Pero luego cuya el apóstol busquen el mejor de los carismas. ¿Hachinch quiere mejor carisma? Pues yo creo que el mejor carisma es la predicación. Y entonces cuando un bien casaquero puedan pensar que es un buen predicador, ¿no? Yo creo que Dios llama el carisma, la predicación. Pues de repente no es predicación, sino es la casaquería, que Atcochahue no es buen predicador, ¿verdad? No es que el carisma ya hambre Dios es que han guarram bueno, habría que ver bien si realmente es un carisma que sirve para algo o no es ningún carisma. San Pablo consejo, aspiren al mejor de los carismas. Y Hachinguich quiere ir mejor de los carismas, el amor. Arechitzkuch le mejor de los carismas. Y Hachinch que
amor. Kola le lo enik chiwe. Kola le ajawan chiwe. Con un grupo de hermanos hace pocos que han quis seminario de vida en el espíritu. Y luego algo de desilusionados. Porque junch que cubir, padre, en un seminario, pero si ya más shuyari Dios, más un carisma shuyari Dios, más, si ya, kas no wachin ejes, no wachin salió lo. Bueno. Pero ajawani palawan mak o lo chawe. Sí, pues no hace falta más. Adelante. El amor te lleva al cielo. El amor te lleva al cielo. Can amar a Tatanán, can amar can amar a los vecinos, can ejercer obras de caridad, can practicar obras de misericordia. Ya estuvo, ya está suficiente. Porque al final, en el examen final, cuando kakot kachiru mal Dios, inakutata chueri Jesús, ¿predicaste bien? Pues a ver, Jesús, han predicar bien, ojaillo, bien que guarpa misa, ¿verdad? Pankush in la bien que kikoshomajen, que slapa el kijolom la tremendo la guarram ochique, entonces, saber. Pero es interesante que el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 46, nakutatas, que si cantamos bien, si predicamos bien, si profetizamos bien, si curamos enfermos, si visión, si shkankawachik, eso no conta aparecer en el día del juicio final. Así que estamos perdiendo el tiempo. ¿Verdad? Pérdida de tiempo. En cambio, el juicio final, estuve hambriento y me diste de comer. Estuve sediento y me diste de beber. Estaba enfermo y me visitaste. Estaba en la cárcel y fuiste a verme. Estaba desnudo y me vestiste. Entra en el gozo de tu Señor. O sea que el examen final es sobre el amor convertido en obras concretas. Así que si cojo un guaral, que en cantar, pero no canta preocupar, no es necesario para la salvación. Es que en quien han predicar, pero arele parpatem capecho hermano ya. Pues no canta, preocupa, no es necesaria para la salvación. En cambio, que numik can compartirle a wakuk, que chakirkichi can compartirle a joronkuk, pobres can compartirle a bienes materiales kuk. Un forastero, winak maka kanahwi kakulak kan chochawoch, casi paxen roch, casi paxen un rato, que coge biabuk, alguna persona katak o un siñagua, pues katek kana orar, kakahmak kanok, kayakan su jorrón, kayakan su sakli, kayakan su rajil rechun que pues sí, eso es la obra de caridad. O epa cárcel injustamente, pues cana visitar, cana consolar, pues son tantas las cosas que ganó para lograr la vida eterna. Una cosa muy importante, es para llegar a la vida eterna. Entonces por eso el carisma que Dios cuya para aslemal rajawashika tutoo para servir mejor al prójimo, para amar mejor al prójimo. Es que la salvación consiste en amar a Dios y amar al prójimo. 50% de salvación es amar a Dios y 50% de salvación es amar al prójimo. Es que sin lo que Dios, sin oración, sin coger para misa, sin confesión, sin descubrir Dios, pero le a la shik pues solo se gana con 100, ¿verdad?
Patak las escuelas, pues parece que se gana con 60, con Dios solo con 100. 50% de amor a Dios, 50% de amor al prójimo, entra en el gozo de tu Señor. Por eso entonces el Evangelio está claro. La ley y los profetas, la ley, o sea, todo el Antiguo Testamento, y los profetas, todo el Antiguo Testamento, se resumen en esto: en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Es que en padres y más en amar chue, más huachi quien ano, más visión quien willo, más profecía quien bir, neshiatachtale oración en lenguas chue, nakeltales nukulchele bish, pues más milagro quien ano, la que no actúa tlachkaj, tajinka lo ojle awajila tzakatru ronojela wanma. Pues sí, padre, bala así. Quien equivilas tak yawabib, quien chahkan sin ki hastak, quien yasin ki meqin, quien yasin rajil sin ki kunapal, cuando que no rikstak winnak, quien wilok o quien necesidad que no tocan, pues sí, adelante, kureko yasha chakaniki. Porque eso es lo que Jesús kutach que al final. ¿Cuál carisma para cantar? Canta. Pero no te olvides de tu prójimo. ¿Cuál carisma para orar por los enfermos? Ora por todos, pero no te olvides que esa oración debe ir acompañada de obras de misericordia. Bien bueno que tanok predicar, sí, pero chana practicar le can predicar. Cuando os han ordenar diáconos, parte del rito es la entrega del libro del Evangelio. Y el obispo cubir al nuevo diácono recibe el Evangelio de Cristo del que ha sido constituido mensajero. Convierta en fe viva lo que lees. Y lo que has hecho fe viva, enséñalo. Y lo que has enseñado, ponlo por obra. O sea, la gran responsabilidad del predicador es poner por obra lo que ha hecho fe viva. O sea, can predicar bien bonito sobre el matrimonio, pero luego chachahuachoch pur pelota canches naushokil, pues no, así no funciona la cosa. Tienes que practicar lo que predicas. Con un carisma extraordinario, kawil visiones, está bien, pero le visiones chela por un lado. Jakajmaj le yawa chela kucheles na suegra, na carrecta chichrich le nima unak, chetkebaruk wenakutata chik. Practica la misericordia. Ya na practicar las obras concretas. Es que en orar tak sinim kinechkaj que algo en volar patakle que sinim kinechkaj tak en orar. Por eso que Santa Teresa de Jesús, doctora y mística de la iglesia, si ven a alguien volar en la oración, jálenle de los pies y pónganlo de nuevo en la tierra. Porque eso no está bien. Hay que ir por este mundo con los pies bien puestos sobre la tierra y con el corazón en el cielo. Es que padre sharumal bueno carisma kinshleikin paquecho ane que ejerce bueno carisma nish antachtu kajmashix nunan gumal idiota. No hay entrada en el cielo. Nabele atat, nabele anan, nabele awachajil, nabele awishokil, nabele awalkoal. Chakajmak chana educar. Nakatkowinta wikan descuidarle a familia por estar ejerciendo un carisma. Cuida tu vocación. El carisma no es la vocación, es solo una herramienta de trabajo. Le can rendir cuentas a Dios, es la propia vocación. Yo van a ocurrir hace 25 años, un predicador famoso
de gira por Europa. Y Oshipik Shuyakan le Rishokil. Cuando sale de la misión, supuestamente, le Rishokil yak otra chajil. ¿De quién es la culpa? Del predicador. ¿Por qué no se llevó a su esposa? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, que no lo separe la mujer. Entonces no descuides tu matrimonio. ¿Ah? Por eso le nu consejo que Estados Unidos váyanse en pareja. Es que en Estados Unidos, por favor, eso es atentar contra el sacramento del matrimonio. ¿Ah? Atentar contra la propia vocación. El apóstol San Pablo, como dice en la carta a los Corintios, a los casados no estén separados por mucho tiempo porque les tienta Satanás. Nanachta tiempo que hachiwi porque quishuan tentar Satanás. No, no se puede. Es que hay una vocación bien, que en Vishanik Nakin Pewi, Chacamabia, Huachajil, Chacamabu y Shokil y Hishpapish. Aunque sea show le porra con la Huachajil, la Huishokil, pero ahí está, te acompaña. A menos que Kawaskan consagrawi para monja, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Pero mientras Atkulanik, no descuides tu propia vocación. Y es más importante tu esposo, tu esposa. Es lo primero. Él está cual, ya que es vila hombre, tranquila, katkana tu kiel. Los hijos, las hijas, le salen alas y se van. El marido, la esposa, son los que permanecen hasta la muerte. No es que arequiña napan le huachajil warra napan ruble ak egreles nunnein no arechi apan le hunanerule ak arela huachajil que coja uk. Porque es tu esposo, es tu esposa. Si huerrajawashik kaan jun escala de valores, jun jerarquía de valores, el primero es el esposo, primero es la esposa. Los hijos en segundo lugar. Es solo el fruto del matrimonio, pero no son los más importantes en la vida. Más importante es el esposo. Por eso la unidad en su autoridad en la educación de los hijos. Porque le más daño que anchkel igual cual es cuando como pelota. Pelesnakal, mamá ya no permiso. Abiche la atat. Papá, ya no permiso. Abiche la anan. Vaya papás. Arreri ixi bich keli igual cual. Guaral mahachin katakanik chana lo que cuya gana chave. Ese es el mensaje que quieran transmitir cuando quieran que les está igual cual como fueran pelota. No, con los hijos no se juega tampoco. Entonces, casquia no. Chitzhope wip arreu patan shik ami wip la show wishishkownik chitzhope wip takshi uchi wili wip aro kamik chek ochi wal kwalian kishkowin chitzhope wip. Pónganse de acuerdo, esposos, para educar a sus hijos. Eso es importante y fundamental para ligasle más. Tienen que estar de acuerdo, tiene que haber unidad de autoridad. Como cuando la Santísima Virgen Kutzkuch le cajawal Jesucristo en el templo de Jerusalén. En Jesús, 12 años, Dios, a imaginar, el Hijo eterno del Padre, pero José y María. Y cuando la Santísima Madre, Shurika, Dios, pero Dios como inanan, así que
Y la Virgen Santísima cuando dirigir al Hijo de Dios, al Hijo eterno del Padre, y cubirche, tu Padre y yo te hemos estado buscando. ¿Ah? Con autoridad. María, a ver la tatlak o katnatakche ojaí, pero no. Ese modo de actuar no sirve para nada. ¿Ah? Solo porque un sacerdote no puedo decir malas palabras. Ese modo de actuar no sirve para nada. Tiene que ser esa unidad en la autoridad. Tu Padre y yo, preocupados, te estamos buscando. ¿Por qué nos has tratado así? Y luego, cubrí las Sagradas Escrituras. Jesús bajó con ellos a Nazaret y vivió bajo su autoridad. ¿Bajo la autoridad de quién? De María y de José. Jesús retamaj obedecer a sus padres. Como hombre verdadero y como Dios verdadero, obedeció a sus padres, pero es que María y José cogen unidad en la autoridad. Así que esposos, achajilom y shoquilom, rajawashik chiwesh en la familia, la unidad en la autoridad para que kishkauniki han educar correctamente el igual coal. Y isle mahakishkuleik y ya kiwachik con el príncipe azul y con la princesa no sé qué de qué tribu, pues está bien. Chico joretal wekishkuleik igual coal, unidad en la autoridad, mejor educación para los hijos. Es importante. Es verdad, de 9 meses y claro, pero más importante es el marido. Lo siento mucho. No puede ser de otro modo. Haré la huachajil, rajawashika, en apoyar en todo. Achajilom, coacalap. Arreca equiviru le quitat. Hay que pelar hoy que coge chokikush le quitat. Más importante es tu esposa. Nunca los hijos en primer lugar. Siempre la prioridad es el marido. La prioridad es la esposa. Luego los hijos. Luego los hijos. Y Shiampa Kiwili igual como la sombra de Dios. Pero la gil neshatajun. Así que China ejercer ese carisma de educar a los hijos como pareja. No, nashakta show carisma la le alabaré y no sé qué más, y ay, es que el Dios ya amchó el don de mover el esqueleto, ¿verdad? Bueno, deja de mover el esqueleto y educa mejor a tus hijos. Eso es un carisma primordial, es una herramienta, es una responsabilidad que el Señor uyaom. A veces yo también carisma porque cuan orar en lenguas. Bueno, eso es de gente que no sabe orar. Romanos capítulo 8 versículo 26 que el Espíritu Santo viene en ayuda a nuestra debilidad porque no sabemos orar como conviene, por eso nos concede el carisma de lenguas. Así que necesita nimka nachibila wiwe ka orar en lenguas. Es que ya no ka orar, pero es le katat que tu tojo bien pas na kasle mal, ¿verdad? Él ayuda a nuestra debilidad. El carisma primordial, lo más importante, amar, educar, servir, entregarse a la caridad. Pues Katacheri Señor, porque en Apavelorio, entonces Katacheri Señor por intercesión de la Virgen Santísima, para que Kuyachke esta gracia, esta sabiduría, esta inteligencia, esta ciencia, este consejo, este conocimiento, para que le carismas extraordinarios que uyamchke que calla realmente al servicio de la edificación de la iglesia y que la Madre Virgen cujutoó para servir mejor como la reshuanó con Santa Isabel y en otros momentos. Y el Evangelio que es leer Kamik de las bodas de Caná, su intercesión, su preocupación, su servicio, su trabajo, pues Katabacheri Dios por intercesión de esta Virgen Madre para que Kayatashke las cualidades de María
ser serviciales y edificar la iglesia y cuidar la familia. Amén.